exhortación, definimos el término que es parakelao, que significa exhortar, y exhortación, que es paraclesis. Ambos términos, tanto parakelao como paraclesis, significa junto con, y kelao es llamar. La exhortación trae consigo lo que es la amonestación en el sentido de instrucción. También está contenida dentro del sentido de la instrucción lo que tiene que ver con la enseñanza, especialmente una enseñanza que anima, una enseñanza que fortalece y una enseñanza que establece. Cuando yo hablo de establecer, hermano, estoy hablando de establecerte en el orden del conocimiento de la palabra de Dios, de ese buen orden, de ese conocimiento. También dijimos que cuando usted coge la palabra parakelao y la palabra paraclesis, estas forman un tercer término que es paracleto, y que ese término, hermano, se le adjudica, por así decirlo, a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también a la persona del Espíritu Santo. Esa expresión paracleto, como explicamos en la introducción y parte del desarrollo de la explicación de este don, significa abogado, significa consolador y significa ayudador. Cuando usted va a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, entonces Juan dice a la iglesia: hijitos, si alguno de vosotros ha cometido algún pecado, abogado, ahí aparece la palabra paracleto, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. De esta forma, hermano, se le aplica al defensor de la iglesia y al defensor de cada creyente esa palabra paracleto, que es la fusión, por así decirlo, de la palabra parakelao y paraclesis. También, como dijimos, se le adjudica al Espíritu Santo cuando usted va al Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el verso 16 y en el verso 26, se habla del Consolador, de la preciosa persona del Espíritu Santo, quien está con la iglesia y en la iglesia. Es, por así decirlo, hermano, el sustentador, el guiador, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y es, hermano, quien en momentos determinados, como dice el apóstol Pablo, intercede con gemidos indecibles. Como dice el apóstol Pablo, quien conoció la profundidad, por así decirlo, de Dios, o la intimidad de Dios, y no el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, hermano, a pedir en momentos determinados como conviene. Entonces, ahí tiene, hermano, lo que tiene que ver con los aspectos de exhortación. Está contenido también la palabra paracleto, que es consolador, que es tu ayudador, pero también es tu abogado. Decíamos que las personas que tienen el don de la exhortación, esto implica, pues, es acercarse a los hermanos creyentes para ayudarlo, alentarlo en el camino de la piedad. Usted sabe, hermano, que como el mismo Señor dice que este camino se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. No es un camino de rosa, aunque tiene sus rosas. Porque si bien es cierto, estamos en un mundo caído, de naturaleza caída, donde sufrimos todos, cristianos y no cristianos.
La diferencia es que el cristiano sufre, hermano, con una esperanza de vida. Y sufre, hermano, y hasta cierto punto, no importa el sufrimiento que esté pasando, siempre destila ese olor fragato de la santidad de Dios que al inconverso le parece locura. El que tiene el don de la exhortación va un poco más allá de la simple piedad que a veces nosotros podemos profesar, porque ve con detalle, hermano, el sufrimiento, ve con detalle el enfriamiento, ve con detalle el tormento, la preocupación que puede estar pasando un miembro del cuerpo de Cristo y acude sin prejuicio a la ayuda de este hermano que está necesitando su ayuda. Consideramos los versos 24 y 25 de la carta a los Hebreos del capítulo 10, donde dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, sobre todo cuando nosotros sepamos que aquel día se acerca. Lastimosamente, muchas congregaciones, hermanos, han tenido que cerrar sus puertas porque una, por el distanciamiento social, otra por falta de recursos. Muchas iglesias, hermanos, congregaciones han tenido que cerrar y otras han tenido que fusionarse para poder seguir funcionando. Otras, como es el caso nuestro, seguimos reuniéndonos, hermanos, y a medida que el Señor nos lo permita, seguimos predicando el evangelio fuera. Y aprovechamos, desde luego, estos medios para poder comunicarnos de una manera más abierta con los hermanos que pueden vernos por estos medios. Esta situación que ha surgido, hermano, que ha podido mostrar muchas cosas. Entre una de ellas ha podido mostrar la supuesta fe o verdadera fe que muchos creyentes han depositado en su Señor, pero que en el acto se ha visto, hermano, que han corrido más por su propia vida que a la fidelidad del Señor. De tal forma, hermano, que hay cristianos que lastimosamente andan en un estado de nervio, en un estado de pánico, que donde quiera ellos ven el coronavirus. No se puede estornudar al lado de ellos, no se puede toser, no se puede tener una cara, hermano, de sufrimiento, porque ya todo se relaciona con el coronavirus y ya andan más enmascarados que Batman y Robin. De tal forma que esto parece una película de vaquero, hermano, donde los forajidos no se quitaban el pañuelo de aquí cuando iban a hacer de la suya. Esa situación ha mostrado, hermano, el grado de fidelidad, credibilidad, acercamiento que usted tiene con su Señor, porque se ha visto, hermano, tambalear la fe de muchos. Pero, hermano, la palabra que traigo para usted, en el nombre poderoso del Señor, es que el Señor le da la fuerza. Y yo quiero que usted entienda que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para superar cualquier circunstancia que a nosotros se nos presente. Si bien es cierto, las escuelas del miedo, las escuelas del terror, del pánico, muchas veces quedan sembradas, hermano, en nuestro ser, de tal forma que luego entonces
hay que comenzar a trabajar en la confianza y en el acercamiento con su Señor. Pero su Señor, hermano, está dispuesto a aceptarlo como usted es y está dispuesto a inyectarle una palabra de bienestar, de salud y de esfuerzo. Acuérdese aquella palabra que el Señor le dijo a Josué en una situación que podríamos decir tan parecida. Aquí tenemos una curiosa pandemia. Allí, hermano, se trataba de cruzar el Jordán, de conquistar una ciudad y luego de poseer una tierra. Y Dios le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerzo y sea valiente. No temas ni desmayes. Y ahí nosotros, hermano, en la palabra que el Señor le dio a Josué, nosotros vemos la soberanía de Dios. No temas, no desmayes en lo que tú has creído, no desmayes en donde tú se supone que debes estar firme. Van a venir agua, van a venir tempestades, van a venir golpes, van a venir... Pero esa casa que ha sido fundada en la roca, hermano, va a permanecer pese a todos los golpes. Ha sido bueno, hermano, todo lo que ha pasado, porque nos ha ayudado a ver dónde y hasta dónde nosotros podemos llegar con respecto a la fe que nosotros profesamos. Entonces, el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, introduce y dice, hermano, sobre los aspectos de congregarnos, pero también dice que nos debemos exhortar, tanto más cuando nosotros veamos que aquel día, el día de nuestra redención, esté cerca. Y yo soy de lo que digo, hermano, y creo fielmente que el día de la redención nuestro no está lejos, hermano. Todo está caminando conforme al plan de Dios. Todo se está desarrollando conforme a los pronósticos que Dios ha fijado. De tal forma, hermano, que usted no debe asustarse. Acuérdese que si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y si hay algo cierto que usted tiene que tener, hermano, como cristiano, pese a que a nosotros no se nos ha enseñado otra cosa que amar la vida. El abrazar la muerte significa, hermano, llegar a la finalidad. La muerte no es más que el puente para usted llegar al objetivo completo, y es a reunirse con su Señor. Naturalmente, solemos pensar, y a veces la mente suele jugarnos ciertas jugadas de duda, que si los hijos, que si el marido, que si papá, que si mamá. No se preocupe por nada de eso. El día que a usted le toque partir, ya Dios ha determinado lo que va a hacer con ellos, y todos ellos corren, hermano, en el propósito de Dios. El buen sentimiento que usted pueda tener no va a cambiar los planes de Dios para usted o para su familia. Es todo lo contrario. Dios lo va a llevar a cabo, pese a que usted no quiera dejar esta morada terrenal. Entonces le exhorto, hermano, a que nos mantengamos firmes en lo que nosotros hemos creído. Nos exhortemos, aún no tengamos el don de la exhortación, nos exhortemos mutuamente a permanecer en el Señor y a hacer la obra del Señor. Estimularnos, hermano, unos a otros en el servicio y la fidelidad del Señor. Acuérdese que el Señor, hermano, no importa cuántas veces nosotros podamos caer, lo que cuenta aquí no es la vez que usted ha caído, sino la vez que le ha levantado el Señor. Y eso indica, hermano, que el Señor está pendiente a cada uno de los pasos que usted puede dar. Pese a que usted pueda pensar que nadie se va a dar cuenta, porque hay caída, hermano, que solamente uno sabe que cayó y que posiblemente no se hagan públicas. Entonces, pese a todo eso, el Señor lo levanta o la levanta y le da, hermano, le pone el anillo, así como hizo con el hijo pródigo, lo viste con la misma vestidura en la que usted tenía, la que le pertenece, y mata, hermano, y hace fiesta por cuanto usted ha sido parte de ese obrar en Cristo.
Así que no se preocupe, hermano. Acuérdese que esto es una carrera, es un maratón de larga distancia, no es una carrera de 100 metros. El cristianismo no es una carrera de 100 metros, donde hay que quemar mucho combustible para poder llegar a la meta. Esto es una carrera, hermano, a largo tiempo. Y es una obra que el Señor nos ha encomendado que debemos ir haciendo poco a poco. Ahora, el que tiene, o el exhortador, o el que tiene el don de la exhortación, tiene la habilidad de dar palabra de consuelo y aliento a otros miembros del cuerpo de Cristo, de manera que se sientan ayudados y sanados. Por tal razón, yo siempre le voy a decir a los hermanos, y hago una salvedad aquí, hermano, porque no todos tenemos el don de la exhortación y no todos sabemos cuál es la forma de exhortar. A veces queremos curar y a veces lo que hacemos es más daño que el bien que nosotros queremos hacer. Podemos, hermano, ir con un corazón sincero queriendo ayudar al hermano, pero utilizar quizá las expresiones y un método inapropiado que lo que haga es dañar más al hermano. Si se encuentra con un hermano en la situación de un hermano que está débil, está próximo a descarriarse, ha caído, o usted lo ha visto que ha cometido un pecado, y no tiene la facilidad, hermano, ni la vocación para usted aconsejarlo o animarlo, entonces ore por el hermano e intente buscar a una persona que pueda tener el don de la exhortación, o una persona que tenga la prudencia necesaria, el conocimiento necesario y el temor reverente de poder ayudar al hermano y darle la mano de ayuda que él necesita. Estas personas que tienen el don de la exhortación van a tener la habilidad de poder dar palabra de consuelo, palabra de aliento, ayudar y sanar a aquellos que han caído o que se sienten enfermos en el caminar con el Señor. Recuerde aquí, hermano, que no siempre vamos a estar en la misma condición todo el tiempo. Hay momentos en que usted es como lo que nos pasa en nuestro diario vivir, o lo que Santiago dice, hermano, porque Santiago habla del estado de ánimo del cristiano. Muchos piensan que el cristiano tiene que estar como el payaso todo el tiempo riendo para mostrar el amor de Cristo. No, hermano. O que usted tiene que estar contento todo el tiempo, hermano. No. Santiago expresa un estado de ánimo que tiene que ver con la iglesia. Santiago dice, el que esté triste, y eso habla de un estado de ánimo, haga oración. ¿Por qué Santiago le recomienda hacer oración, hermano? Porque cuando usted se postra ante su Señor, hermano, por una situación determinada que le ha causado una tristeza, a su alma le ha causado, le ha dado en las emociones, hermano, le ha causado tristeza. Cuando usted tiene la capacidad o va a su Señor en intimidad y usted puede desahogarse con su Señor, usted es como si se descargara, hermano, como si se vaciara del dolor que le ha causado la tristeza. Y usted va a recibir inmediatamente, hermano, la consolación del Señor. El que esté alegre también es otro estado de ánimo, cante alabanza. Entonces, los estados de ánimo, hermano, oiga bien, el cristiano, por vivir en el sistema imperfecto en el que nosotros vivimos, está sujeto, hermano, a ser ofendido, está sujeto a frustrarse por metas que ha querido lograr y no ha podido lograr. Se puede, hermano, decepcionar, puede recibir cualquier tipo de decepción. Puede recibir, hermanos, puñaladas, traición de personas, que dicho sea de paso, hermano, las traiciones que duelen, ellas duelen, hermano, porque quienes nos traicionan son personas que nosotros jamás vamos a concebir que nos van a traicionar por la cantidad de bien y relación que nosotros tenemos con esa persona. Sin embargo, cuando nosotros vemos que esa persona que nosotros hemos pensado que no nos va a traicionar es precisamente la que comete el acto de traición, entonces eso causa, hermano,
dolor, causa frustración, decepción, causa un estado de ánimo, hermano, terrible. Entonces, estamos sujetos a todo esto, hermano. Pero el Señor tiene la cura a todo ello. A todas estas cosas, el Señor tiene la cura. ¿Cuál es la cura del Señor, hermano? Pablo dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, espada, cuchillo, peligro. Entre todas estas cosas, estamos más que sobreguardados, porque nada de estas cosas, hermano, nos va a apartar del amor de Cristo. No hay, hermano, en la tierra, ni en el mundo espiritual, alma forjada, oiga bien, sistema diseñado que puedan apartar a un hijo de Dios del amor de Dios. Apartarlo o arrebatarlo, porque el Señor mismo dice claramente que lo que son míos, nadie lo puede arrebatar. Nadie, nadie. Cuando dice nadie, es nadie. No existe infierno, ni diablo, ni demonio, ni lo que exista después de ahí, si existe algo, hermano, ni lo que la NASA quiere meterle por la cabeza a la gente sobre lo extraterrestre. Nadie, hermano, puede separar a un cristiano del amor de Cristo. Y no me venga con el cuento de que nadie lo puede separar, pero usted se puede ir. Porque si usted se va, es porque algo le está haciendo la presión para que usted se vaya. Y no importa, hermano, si usted se va, no importa 7 veces cae el justo, 70 veces, 100 veces cae el justo y 100 veces lo levanta Dios. Eso es lo que la Biblia me enseña, mi hermano. Eso es lo que la Biblia me enseña categóricamente. Lo que son de Cristo, nadie puede separarlo del amor de Cristo. Entonces, pueden venir decepciones, frustraciones, hermano, de tal forma que necesitamos esa palabra de aliento, necesitamos a estas personas que tienen el don de la exhortación y a personas, cristianos maduros, hermano, que entiendan cuál es su función en el cuerpo de Cristo, que puedan ayudarnos a nosotros. No siempre vamos a estar en el mismo estado de ánimo. No importa si usted es ministro, aquí los ministros no tienen una coraza, hermano, contra estas cosas que le he mencionado. Los ministros no están exentos tampoco de sufrir, de llorar, de ser decepcionados, de frustrarse, hermano. No están exentos. Aquí nadie tiene una coraza contra eso. Es todo lo contrario. Por eso es necesario, hermano, que el cuerpo de Cristo, en la unión que tiene con Cristo, con los dones que el Señor ha dado a su iglesia, estemos pendientes uno de los otros. Y yo estoy seguro que usted como cristiano, como amante de la palabra de Dios, hijo del Señor, en el cual está la simiente de Dios, usted no se va a alegrar con la desgracia que le pase a cualquier hermano. Es todo lo contrario. Pero los que tienen el don de la exhortación, hermano, son mucho más detallistas. Tienen y van a dar la palabra apropiada porque tienen, hermano, ese don sobrenatural que lo hace operar, hermano, en una dimensión sobrenatural en lo natural. Así que, mis hermanos, vamos a exhortarnos y vamos a animarnos mutuamente, sabiendo que el día del Señor está más cerca que lo que nosotros pensamos. Es posible, hermano. Es posible. Porque aquí hay dos posibilidades, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 y como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es posible que el Señor venga a nosotros en vida, pero es posible que nosotros vayamos al Señor. Entonces cualquiera de estas dos posibilidades nos va a juntar con nuestro Señor. Sí, yo sé, hermano, que usted quiere irse cuando el Señor venga. Pero si no le toca, pues no le tocó, hermano. Y acepte las condiciones del Señor, que Él sabe que es lo mejor para usted y que es lo mejor para su familia. Hay quienes han cuestionado a Dios, hermano, cuando ha muerto un familiar. Mujeres que se han quedado viudas y hombres que se han quedado viudos siendo cristianos. Inclusive eso ha causado, lastimosamente, hermano, un enfriamiento en esa persona que lo han llevado inclusive a descarriarse. Inclusive calladamente y en silencio hasta cuestionar los procedimientos de Dios.
Y el cuestionar a Dios, hermano, es una infracción o es un pecado. Hermano, Dios sabe por qué permite que te pasen las cosas en el momento que te han pasado. Da gracias a Dios porque el Señor te ha dado la fuerza y te ha sostenido. Y ha permitido que esa tempestad llegue precisamente en ese momento de tu vida. Y desde luego tú no sabes o no sabemos qué le habría de reparar el futuro a esa persona que el Señor ha permitido tomarla en el momento que Él ha considerado, aunque nosotros no lo consideremos de esa forma. Entonces, no te enojes ni te enfades con el Señor, porque el Señor tiene todas las cosas y te hará entender en el momento determinado la razón de por qué. Si está en su santa voluntad, dártela a entender. Si no está en su santa voluntad, dártela a entender, pues lastimosamente no te la va a dar a entender. Aunque Dios siempre, hermano, tiene una palabra para sus hijos. Quizá no en el momento que tú la necesites, no en el momento que tú crees que la necesites, sino transcurrido el tiempo, Dios te da la palabra. Entonces tú encuentras la paz y encuentras esa tranquilidad que solamente Él puede dar y tú descansas. Entonces empiezas a entender lo que tú no has podido entender durante tanto tiempo. Así que mis hermanos, la exhortación y lo que trae la palabra de exhortación son clave en el cuerpo de Cristo. Hoy en día, hermano, el ministro o el pastor, ministro pastor del evangelio, es o al menos debería estar adecuadamente equipado para ocuparse tanto de la enseñanza como de la exhortación. ¿Por qué yo le digo esto, hermano? Se supone que el ministro del evangelio, el Señor tiene que equiparlo con esta herramienta. Hablando en términos secular, un pastor de ovejas, hermano, no solamente la lleva al buen pasto y al buen abrevadero para que tome agua, sino que también elige el camino por donde ellos, o el sendero por donde han de caminar. Pero es también la persona que está vigilante y que también tiene un cuerpo de ayudante, porque hay, hablando en términos seculares, hermano, los pastores en Medio Oriente, en tierra, por ejemplo, en Europa, concretamente en España, los pastores también tienen sus perros, hermanos. Tienen esos animalitos que, hermanos, están adiestrados para hacer que el rebaño se mantenga junto. Tienen sus colaboradores. El pastor, hermano, tiene que estar en la condición con las herramientas necesarias, no solamente para enseñar, sino para consolar, para exhortar. Y tiene que tener un cuerpo de ayudante, hermano, que le ayude a hacer el trabajo. Y qué mejor ayudante que una persona que yo pueda identificar dentro de la congregación que tenga el don determinado para ponerlo en el lugar determinado que a esa persona le corresponde. Créame que el servicio será mucho más eficiente que poner a una persona que, aunque pueda tener la preparación en términos seculares, hermano, que es bueno que la iglesia, hermano, esté preparado, es bueno que todos los miembros de la iglesia estén preparados para el servicio del Señor, eso es bueno. Acuérdense que nosotros pertenecemos a un ejército y estamos en una constante batalla. Y nadie va a una guerra, hermano, sin el equipamiento necesario. Entonces necesitamos que la iglesia como tal y el cuerpo ministerial de la iglesia en conjunto trabajen en pro, hermano, de la hermandad de cada cristiano o a favor de cada cristiano. Entiendo, hermano, que hay pastores que es triste y lamentable. A veces están haciendo mucho más mal que el bien que el Señor espera que ellos hagan. Porque no entienden lo que es una exhortación. Pero tampoco entienden, hermano, lo que es una reprensión, que espero que me deje el tiempo para poder explicar lo que concretamente es una reprensión, lo que es reprender en el contexto que Pablo le habla
a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 2. Entonces a veces hacemos mucho más mal que el bien que nosotros deseamos hacer porque no conocemos los mecanismos necesarios. El pastor o el ministro no solamente enseña doctrina, sino que también demuestra cómo se debe aplicar la doctrina a la vida de tal modo que sean edificados y animados. Y aquí me dijo un pastor a mi hermano, un colega, me dice, hermano, el problema es que usted lo tiene cogido con los ministros. Porque usted le da cada palo a los ministros, que hermano, cualquiera pierde la cabeza cuando usted habla. Bueno, hermano, yo no quisiera darle palo a nadie, si en tal caso los palos se los está dando el Señor, porque es precisamente el Señor el que hace el llamado y le da la posición que cada ministro debería tener. Yo no puedo servir de escándalo al evangelio siendo un ministro del evangelio. Y cuando yo digo de escándalo, hermano, me estoy refiriendo a que el mensaje puede ser un mensaje de santidad, pero lo que yo estoy viviendo no es la santidad. Entonces, lo que yo estoy viviendo no le va a permitir al oyente escuchar lo que le estoy diciendo, porque no hay una concordancia entre lo que estoy diciendo y entre lo que estoy viviendo. De ahí la importancia, hermano, que eso usted lo registra desde el primer escrito o Antiguo Testamento, como algunos quieren llamarle, la importancia, hermano, de cuando Dios instituye el sacerdocio y todas las condiciones que pone, hermano, para ser sacerdote. Inclusive le dice hasta la edad en que tienen que comenzar a ejercer el sacerdocio. Por eso usted ve que Cristo y Juan el Bautista, hermano, aparecen a los 30 años de edad. Y no es coincidencia. Y no era porque se le consideraba a una persona mayor de edad a los 30 años. Porque ya a los 20 años Moisés consideró a un joven a los 20 años ser un guerrero. Y así lo denominó el Señor. Y a los 20 años ya podía contraer matrimonio. Porque cuando se da, hermano, esta situación, el Señor mismo le dice a Moisés, el que esté casado, que disfrute por lo menos un año con su mujer antes de empezar a ir a la guerra. Entonces no empezó a los 30 años porque él era mayor de edad a los 30 años, sino porque Dios estableció, hermano, que el sacerdocio tenía que empezar, lo que tenía que ver con el sumo sacerdote, empezar a los 30 años. Entonces no es un asunto de coincidencia. Desde el primer testamento, el primer escrito, nosotros venimos viendo, hermano, cómo Dios va dirigiendo a los sacerdotes y cómo Dios va dirigiendo y poniendo el estándar de los profetas o de los hombres que ministran en el orden correspondiente al que él ha denominado o ha fijado. Entonces, cuando usted va, por ejemplo, a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, mire lo que le dice Pablo a Timoteo en este capítulo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Aquí, hermano, aparece la palabra juventud. Pero aquí el pastor de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso, que en este caso es Timoteo, tenía 40 años. Y mire cómo Pablo dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que está hablando de una persona de 40 años y le está diciendo joven. Ahora, debemos sopesar eso, debemos sopesarlo desde el contexto, hermano, cultural. Debemos sopesar esta palabra desde el aspecto cultural, que era una persona joven en ese tiempo, o que era un anciano en ese tiempo. Y equivalente a eso, entonces Pablo dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y aquí viene el estándar para los ministros, hermano. El estándar para los ministros: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entonces, si ese es el estándar que Pablo le está diciendo a este joven pastor, ¿qué le hace pensar a usted que no es el mismo estándar para nosotros hoy?
¿O es que acaso usted era mejor que Timoteo? ¿O es que acaso Dios tiene otro estándar para los pastores de hoy? Si Dios tiene otro estándar para los pastores de hoy, no está contenido, hermano, en las Sagradas Escrituras, porque el estándar de Dios está contenido en estos 66 libros que Él inspiró, según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Que los santos, verso 20, verso 19, 20 y 21, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted tiene otra revelación, hermano, lastimosamente yo no me puedo llevar de ella, porque la revelación que yo acepto categóricamente como inspiración son estos 66 libros. Por esa razón, hermano, yo hablo con respecto a los hombres que están en inminencia, porque ellos son el ejemplo. Son los pastores, hermano, y son los ministros. Son las figuras públicas, las que nosotros vemos constantemente subirse a un altar, o son las que nosotros vemos constantemente ministrar a la congregación, la que tiene que ser, en primer lugar, ser ejemplo. Y a eso se refirió el Señor Jesús cuando instituyó la cena. Ejemplo yo he dado. ¿Ejemplo de qué? De servicio, hermano. Que como yo hice, también vosotros hagáis. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en toda su vida? No lo vamos a circunscribir únicamente en el acto, hermano, al que Jesús está, en el acto que se está desarrollando allí, en aquel aposento, que tiene que ver con el lavatorio de los pies. Creo, hermano, que lo que se está refiriendo allí, hermano, es con la actitud de servicio que Cristo dio. Fue con la vida ejemplar que Cristo dio. Entonces yo estoy supuesto, hermano, a imitar a Cristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces yo tengo que poner como ministro mis ojos en Jesús, porque Él es el autor de la fe, pero también es el consumador de la fe. Aunque también la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué son tan escandalizados o por qué se escandaliza tanto la gente, hermano, cuando cae un ministro? Piense por un momento. Un hermano de la congregación comete un acto, hermano, de pecado, estafa, roba o qué sé yo, tiene relaciones ilícitas. Pero si lo hace el pastor, las cosas cambian. ¿Por qué cambian las cosas? No son los dos partes del cuerpo de Cristo. Sí, el problema es que uno está en el liderazgo. Uno es una figura pública. Uno es una figura reconciliadora. Uno es una figura de conexión y que tiene que servir de ejemplo. Mientras que el otro no tiene, hermano, la misma posición. Entonces, hermano, los pastores, mi colega, mis amigos, no se sientan mal conmigo. Es todo lo contrario. Si usted anda resbaladizamente, intente corregir su camino y ajustarlo a los parámetros de la palabra de Dios, para que la palabra que yo pueda hablar, en vez de servirle de represión, le pueda servir de aliento y de aliciente a buscar y a reconciliarse con su Señor. Como Pablo, hermano, les indicó a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, mire lo que el apóstol Pablo le dice. También os rogamos, hermano, que amonestes a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo. Cuando se utiliza la palabra amonestar ahí, hermano, no es darle con un garrote, no es avergonzarlo delante de la gente, no es menospreciarlo, como muchas veces nosotros entramos en la dinámica de despreciar o menospreciar, hermano, a algunos hermanos porque no comparten la idea o el punto de vista, inclusive bíblico, que nosotros tenemos. Y yo me alegro, hermano, de que en la iglesia hayan personas que quizá no puedan compartir el punto bíblico mío,
porque eso me va a llevar a mí a tener que investigar el punto en el que yo estoy y el punto en el que él está. El punto aquí, hermano, es que hay muchos pastores que son vagos y son haraganes, que no quieren pagar el precio de la investigación para estar claros sobre lo que tienen que enseñar, y cualquier persona que se levanta con una opinión distinta a la que ellos puedan tener, entonces se convierten en samurái, en saiyajin dentro de la iglesia y comienzan a cortar cabeza, despreciando y arruinando, por así decirlo, la obra de Dios. Nosotros no estamos para eso, hermano. No estamos para eso. Cualquier persona o hermano de la congregación o otro hermano amigo o de otra denominación, hermano, que discrepe conmigo o tenga diferencia conmigo, quizá en el punto de tratar algunos temas, no quiere decir, hermano, que no es parte del cuerpo de Cristo. Simple y llanamente no coincidimos. Y aquí, hermano, yo voy a aplicar lo que decía Charles Spurgeon. En lo fundamental, unidad, y en lo no fundamental, liberalidad. Hay cosas que no son fundamentales, hermano, que no se deberían ni siquiera discutir a nivel de congregación. Y esas cosas que no son fundamentales son precisamente las que están creando cierta ruptura entre el mismo pueblo de Dios y violando inclusive lo que dice Cristo. Cristo dice, hermano, Padre, que sean uno como tú y yo seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo entienda que estos están en la verdad. Pero si usted como cristiano me rechaza a mí porque yo tengo un punto de vista distinto al de usted, o usted no ha podido comprender el punto de vista que yo estoy desarrollando porque le han enseñado otras cosas, y usted, hermano, en vez de acercarse con intención de conocer y de investigar, va a lo que es la difamación, porque este es el recurso de la ignorancia, hermano. Cuando usted no puede sostener una discusión, ni puede, hermano, hablar, defender lo que usted ha creído como una verdad, entonces entramos al terreno de la ofensa, inclusive al terreno de la burla. Porque no podemos sostener. Ese es el recurso del ignorante, hermano. Ese es el recurso del que no puede defender a capa y espada lo que él ha creído. Y nosotros no podemos entrar en esa dinámica. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí yo me he topado con personas, hermano, que nosotros no coincidimos en cosas que no son fundamentales. Porque en cosas que son fundamentales tenemos que ir de la mano. Da igual si el hombre es luterano, es wesleyano. Da igual, hermano. En lo fundamental, unidad, y en lo no fundamental, liberalidad. Hay temas, hermanos, en la Biblia que no son. Es como, por ejemplo, lo que Pablo le dice en la iglesia de los Corintios. Yo tengo que saber qué es lo que la Biblia enseña, hermano. O que la Biblia lo dice. Okay, yo quiero que tú me expliques por qué lo dice. ¿A qué se refiere? Explícame su contenido. No me lea lo que dice, porque eso lo puedo leer yo. Yo quiero que tú me expliques lo que dice. El apóstol Pablo dice, hermano, el que da a su hija en matrimonio, bien hace. Y el que no lo da, bien hace también. Y yo puedo traer eso a este tiempo. Yo no puedo traer esa escritura a este tiempo, hermano. ¿Por qué no la puedo traer en este tiempo? Porque, en primer lugar, yo no estoy viviendo una época o un tiempo patriarcal donde los patriarcas, los padres tenían absoluta autoridad sobre los hijos y ellos determinaban con quién se casaban sus hijos, si no se casaban sus hijos. Ese no es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo tengo que hacer una exégesis correcta para poder interpretar lo que las escrituras me dicen y llegar, hermano, a una conclusión feliz y poder aplicarlo y explicarlo a la iglesia. Entonces, dicho ya de paso, si usted no conoce esos parámetros, lastimosamente, usted me va a leer la Biblia al pie de la letra y al pie de la letra la va a interpretar. Entonces va a cometer tremendo error. Y al cometer tremendo error, no solamente se equivoca usted, sino que entra en la dinámica de llevar y arrastrar a otros tanto que lo sigan a usted al error. Si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, sácalo. O como pasó en tiempo pasado aquí en Colombia, hermano. Un hermano que no tenía el don de continencia, estaba solo y terminó, hermano, castrándose.
Pero después que se castró, se dio cuenta de que esos deseos seguían todavía en él. Vamos a tomar la palabra de Dios de forma literal en todo su contenido. No, hermano, no vamos a tomar la cosa de forma literal, porque la Biblia tiene distintos lenguajes. Yo tengo que interpretar en qué lenguaje habla la Biblia para poder saber qué es lo que está diciendo. No todo es parábola en la Biblia. No todo es una hipérbole en la Biblia, hermano. No todo es literal, no es todo simbólico. Entonces yo tengo que entender, hermano, saber estas cosas para yo saber cómo la voy a aplicar. Conocer el contexto cultural en que se habló, a quién le habló, si lo que se habló ahí, hermano, se repitió en otras cartas o en otros escritos, se hizo la acentuación o si es una corrección directamente a esa iglesia a la que se está haciendo. Y eso es conocer todo lo que está relacionado con el texto, hermano. Entonces yo no le voy a pedir a todo el mundo que esté de acuerdo conmigo, como yo no voy a estar de acuerdo con todo el mundo. Hay pastores que me han dicho a mi hermano, yo lo único que leo exclusivamente es la Biblia. Y cualquier libro que sea, eso no tiene importancia, eso no vale nada. Y yo le he dicho, bueno, si esa es su posición, está bien, pero no la enseñe en la iglesia. Porque su posición es una posición errada. ¿Por qué nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermano? Porque la arqueología, la historia, pero no la historia bíblica, la historia secular, nos ha certificado todos los hechos que la Biblia nos habla. Una razón más para yo poder creer en la Biblia, hermano. Yo no aprendí a leer con la Biblia. Yo no aprendí lo que es una oración con la Biblia. Yo no aprendí lo que es un acento, lo que es una coma con la Biblia, hermano. Y son reglas gramaticales que yo tengo que utilizar para poder leer la Biblia y poder comprender el texto. Y yo no lo aprendí con la Biblia. Yo tuve que ir a la escuela para aprender esto. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un dictongo? ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es un predicado? Todas esas cosas son necesarias para yo poder entender lo que la Biblia me enseña, hermano. Y si Dios ha permitido que el hombre desarrolle todo esto, hermano, es porque es bueno. Hoy no podemos alfabetizar, podemos comprender. Usted no sabe que un acento mal puesto cambia la oración completa. Sí, hermano, un acento mal puesto cambia la oración completa. Entonces yo tengo que ir a la escuela. Yo soy solo escritura, hermano. Escúchame, yo soy solo escritura. Pero cuando yo le digo solo escritura, es que yo creo, hermano, exclusivamente en la inspiración de la palabra de Dios. Pero también leo otros libros de hombres y mujeres que han dedicado 40 o 50 años de ministerio, que son personas versadas en los idiomas originales, que Dios ha permitido, hermano, que estas personas puedan hacer una concordancia como la concordancia Strong, para yo saber qué significa esa palabra en ese texto, porque no la misma palabra en todos los textos significa lo mismo. O la concordancia Vine, que es exhaustiva. Pero esa gente, hermano, tuvieron que ir a estudiar griego, y no griego clásico, y estudiar hebreo, y estudiar arameo, y estudiar cantidad de lenguas que posiblemente lenguas muertas que no se utilizan hoy, para traer, hermano, un conocimiento de lo que esa palabra significa. Y yo, lastimosamente, hermano, que inclusive hablo un castellano y lo hablo malísimo, puedo entender lo que significa la luz de la palabra de Dios. Es necesario, hermano, como dice el apóstol Pablo,
Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, que el ministro tenga pendiente que debe ser un ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y Pablo le dice en el verso 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, para los que no les gusta leer, hermano. Y no solamente, esto no leían, hermano, los escritos del Antiguo Testamento o del Primer Testamento, esto leían todo, hermano, lo relacionado con el conocimiento. Porque Pablo en Roma, preso, le dice, acuérdate de traerme los escritos y los libros. Quiere decir que Pablo era un hombre instruido, hermano. Oh, no, es que el apóstol Pablo recibió un llamado del cielo y la revelación, hermano. Pablo recibió todo eso, pero Pablo fue instruido bajo los pies del poderoso Gamaliel. Y eso nosotros debemos entenderlo. Entonces le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Vuelve a aparecer aquí, hermano, la palabra exhortación, porque todo ministro del Señor debe ser dotado, hermano, o debe conocer los parámetros de la exhortación, para poder, hermano, llevar a los hermanos, al necesitado, a buen puerto. Y por esa razón usted puede entender o puede ver que yo puedo ser, hermano, duro con los ministros o no duro con ellos, hermano. Puedo ser duro conmigo mismo y exigente conmigo mismo. Porque lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano, el primero en ajustarse a ella o tratar de ajustarse, y cuando yo hablo de ajustarse, hermano, no es porque yo tenga la fuerza moral o espiritual para hacerlo, es porque el Señor me da de su fuerza para que yo lo haga, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Acuérdense que los parámetros de la santidad, nosotros tenemos en la santidad dos tipos de santidad, aunque todas convergen en una sola. Está la santidad inmediata que el Señor me da cuando Él me llama, al limpiarme de mi pecado, y está la santidad progresiva que yo voy depurándome a medida que voy conociendo la palabra del Señor, me voy depurando y me voy dejando ciertos hábitos que no tienen concordancia, hermano, con la palabra de Dios. Yo soy el primero. Porque no hacerlo así, entonces sería un hipócrita. Y lo que le estuviera hablando aquí, hermano, aunque la palabra que le estoy hablando sea buena, el ejemplo que le estoy dando no es el mejor. Y no hay peor daño que se le pueda hacer, hermano, no solamente al evangelio, a cualquier institución, es que usted esté predicando de moralidad cuando usted sea un inmoral. Que usted esté predicando de santidad cuando usted sea un pecador. Que usted esté predicando en contra del robo cuando usted sea un ladrón dentro de la iglesia. Porque aquí en la iglesia no se puede desmentir, hermano, que la iglesia está llena de ladrones y de ministros ladrones. Claro, el temor de Cristo no está en esto. Estos se han metido y se han infiltrado encubiertamente en la iglesia. Y el tiempo, hermano, lo ha llevado al descubrimiento. Le ha quitado el velo, el tiempo. Porque han querido hacer mercadería de la iglesia. Y de la fe y la buena voluntad de los hermanos. ¿Y cómo se le llama a esto? Abuso de confianza. Malversación. Esto es robo, hermano. Es una dinámica de pecado. Es una dinámica inmoral. Y yo eso tengo que denunciarlo. Y si algún día, hermano, usted ve que yo entro en esa dinámica, jáleme los cabellos, no sé por dónde, porque yo cabello no tengo, pero jáleme la camisa, jáleme por el cuello, jáleme por la corbata, tire de la corbata, hermano, lo que está haciendo está mal, y yo se lo voy a agradecer. Por lo menos yo se lo voy a agradecer. Y si usted ve que yo cometo cualquier error, llámeme y exhórteme, porque yo no estoy exento a ello. Hermano, yo no estoy exento a rebalarme, yo no estoy exento a equivocarme, yo no estoy exento, hermano, a errores. Lo que están exentos a todo este tipo
de actividad que yo he mencionado, a no cometer ningún error, son los muertos, hermano. Eso sí no se equivocan. Esos se equivocaron mientras estuvieron vivos. Y posiblemente su equivocación le haya costado la muerte eterna. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, el ministro, hermano, tiene que ocuparse, como dice Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, lee, documéntate, lee la Biblia y lee otros libros, documéntate, cultivízate en la exhortación en la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza son los pilares en lo que el ministro o el cristiano debe moverse. Sobre todo aquí el ministro, porque esto es una carta, hermano, escrita para un joven pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora bien, cuando nosotros leímos, hermano, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, el apóstol Pablo también dice: también os ruego, hermano, que amonestéis a los ociosos. Llama al ocioso. Un ocioso es alguien que no está en el lugar que debería estar, ni haciendo lo que debería estar haciendo. No haciendo. El ocioso, hermano, la mente ociosa es un taller del diablo. La mente ociosa es un taller de la maquinación carnales. Una mente ociosa, hermano, es una presa fácil de Satanás y es una presa fácil de los malos deseos. Porque es una mente desocupada, y una mente desocupada la ocupa cualquier pensamiento negativo, que por lo general son los pensamientos que rodean a estas personas que tienen una mente ociosa. Y después son capaces de decir: pero yo no sé por qué hice eso. Mire, he perdido todo mi tiempo aquí de bobo haciendo nada. Usted ha estado en una mente ociosa. Y este mal, hermano, persigue a viejos, jóvenes y niños. ¿Qué tú estás haciendo? Nada. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Es como el típico cuento que se le pregunta a un hombre: ¿tú qué trabajas? Y él me dice: me levanto por la mañana y no hago nada, y en la tarde tampoco hago nada, y tampoco hago nada. Entonces le preguntan al que tiene al lado y dice: ¿y tú qué haces? No, yo soy el ayudante de él. Entonces te voy a decir: ¿en qué están estos dos? Entonces, si esas personas, si estos dos, uno es el ayudante del que no está haciendo nada, son dos ociosos. Ahora, a esas personas, hermano, hay que amonestarlo. Amonestarlo no es reprenderlo, no es golpearlo, no es humillarlo, no es ultrajarlo, hermano. Es hacerle entender la importancia del tiempo. Es hacerle entender lo productivo que puedan llegar a ser. Amonesta a los ociosos. Alentemos a los de poco ánimo. Y esto, hermano, en el griego, esta palabra que aparece aquí, lo de poco ánimo, equivale a decir a una persona de alma pequeña. Y de esa tan llenas las iglesias, hermano, que hay que alentar a esa persona de poco ánimo, que hoy son y mañana dejan de ser, o hay que estarlo empujando. En el griego significa una persona de alma pequeña. Hay que ayudarlo a crecer, hay que estimularlo a crecer, hay que exhortarlo. ¿Y qué mejor persona para exhortar a esta persona que una persona que tenga el don de la exhortación? ¿Quién mejor? Claro, el pastor puede hacerlo porque se supone que el pastor tiene que estar revestido, el ministro tiene que estar revestido, hermano, de estas condiciones para poder hacer un trabajo efectivo. Pero los que tienen el don de la exhortación, y le pido al Señor constantemente, hermano, que me dé la capacidad de poder ver a los hermanos de esta congregación, ver los dones que tienen y poderle dar la asignación que cada uno de ellos le corresponde. ¿Sabes por qué? Porque me voy a librar de un montón de problemas y de trabajo, hermano, que ellos van a resolver. Yo no soy el todólogo, ni soy el hombre pulpo, ni soy el... No, hermano.
Cuando llegue el tiempo, aquí va a trabajar todo el mundo y todo el mundo se va a ocupar en la área que el Señor me permita ver a mí y que el Señor permita que ellos se desarrollen para que yo pueda ver y ponerlo en el lugar que le corresponde. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerda, si quieres seguir viendo las enseñanzas, puedes ir al canal de la iglesia en YouTube y escribir Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí va a encontrar varias iglesias con este nombre. El logo de la iglesia es un círculo con una Biblia abierta y un cuaderno de nota y en letra pequeña Lo de Berea. Puede cliquear ahí y va a ver las enseñanzas. También puedes suscribirte al canal de la iglesia dándole a la campanita. Automáticamente te van a llegar por medio de notificación las enseñanzas que nosotros estemos añadiendo a el canal. También puede localizarnos en el Facebook de la iglesia, que es Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí va a haber una foto, hermano, que desde que tú veas esa foto es inconfundible. Puede cliquear ahí, también ahí vas a ver las enseñanzas que estamos llevando a cabo. Te rogamos encarecidamente que siga orando por nosotros como nosotros lo estamos haciendo por ustedes. Desde aquí saludamos a un sinnúmero de hermanos que son parte, hermanos, del cuerpo de Cristo y que consideramos parte de esta congregación porque le amamos en el nombre del Señor. Nuestra hermana Lucy Mendoza, nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Altagracia, nuestra hermana Consuelo, nuestro hermano Reinerio, nuestra hermana Elsa, y a un sinnúmero de hermanos, el Señor le bendiga rica y abundantemente. Nuestro hermano Michael, nuestro hermano, ¿cómo se llama el hermano que está allá arriba? Douglas. Nuestro hermano Douglas, nuestro hermano Pedro, hermano. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente donde quiera que ellos estén. Son parte, hermano, de esta congregación, aunque por situación ajena no nos estamos viendo, pero sí nos tenemos presente. Nuestro hermano Pedro allá en Cuba, nuestro hermano Pedro Valdimia, el Señor le bendiga rica y abundantemente en el nombre poderoso del Señor. Dios me le bendiga, hermano, y Dios me le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús.